Eso es lo que hay que entender. El supuesto condiciona la participación del material, pero siempre hay que ver cómo está el grado de avance de la producción. Ese es el cuidado que hay que tener en estos supuestos. Ahora, íntegramente al inicio, pero nos dice el material directo C se aplica íntegramente al inicio. Entonces, ahora vamos a analizar el material C. Y su supuesto es fácil. Para el inicio, ¿qué dice la teoría? ¿Qué necesita? Debe existir mínimo, ¿cuánto? 1%. Entonces, acá está. Si llega al 1% o se pasa del 1%, ya entra todo. Pregunta. La producción en proceso normal está a un 85% de avance. ¿Ya ha ingresado a la producción el material C? ¿Sí o no? Sí. Sí. Porque nos dice que se aplica íntegramente al inicio. Y si ya está en 85, ya ha pasado pues el inicio, porque el inicio está en 1. Y nosotros ya estamos en 85 de avance. Entonces ya ha ingresado. Si la producción está a un 40% de avance, en este caso la producción averiada, aquí está la producción averiada, 40%. ¿Qué ha pasado con el material C? ¿Ya ha ingresado o no ha ingresado? Ya he ingresado. Ya ingresó la producción. Y si está un 70%, la pérdida normal está un 70%. Aquí está, este es el avance de la pérdida normal. Y el material C se aplica al inicio del proceso. ¿Ya ha ingresado o no? Ya ingresó. Eso es producción equivalente aplicando supuestos del material y los grados de avance de la producción. Pero noten y anótense que esto se aplica solamente a estos tres tipos de producción. Ese análisis que estamos haciendo de supuestos solo se aplica a esos tres tipos de producción. Producción en proceso, producción averiada y pérdida normal, que como dije, son los que están entre el 1 y el 99% de avance. Ese es su grado de avance de esos tipos de producción. Los demás están o al 100% o al 0%. No necesitan analizar sus puestos. Ahí no necesito analizar. ¿Por qué? Si ya está al 100%, no hay nada que analizar, ¿no? Ya entró todo. Y si está al 0, no ha entrado nada. Simple, así de simple. Entonces hay que tener cuidado con esas consideraciones, ¿no? Cuando estamos analizando la producción. A ver, me falta analizar dos elementos del costo, trabajo directo y costo indirecto. Ustedes saben que los elementos del costo son tres: material directo, trabajo directo y costo indirecto. También sabemos que los materiales no solamente es uno, pueden ser varios, el A o el B o el C o el D, pueden ser varios materiales. En este caso tengo tres materiales. Pero ahí está el trabajo directo y el costo indirecto. Aquí necesito que me digan un concepto. La suma del trabajo directo y el costo indirecto, ¿qué se llama? ¿Costo de qué? Si yo combino el trabajo directo con el costo indirecto, ¿qué se llama esa combinación de costos?
Ah, no, ya se ha olvidado. La combinación del trabajo directo más el costo indirecto, ¿qué se llama? Costo de, empieza con T. ¿Cómo le hice que preguntó? La suma de estos dos Transferencia. costos, la suma de estos dos costos, ¿qué se llama? A ver, les voy a hacer un recuerdo. Transformación, Licen, tal vez. Correcto. La suma de estos dos se llama costo primo. Pero la suma del trabajo directo y costo indirecto se llama costo de transformación o costo de conversión. Ahora, ¿por qué se llama costo de transformación y por qué se llama costo de conversión? Que es lo mismo. Porque, a ver, les pregunto, ¿el material por sí solo se puede convertir en un producto? No, ¿Quién lo convierte en un producto? la mano de obra, trabajo. La mano de obra, pero con ayuda de energía eléctrica, máquinas y todo eso, ¿no es cierto? Por eso se llama costo de transformación. El obrero necesita costos indirectos para transformar el material en un producto. Entonces, por eso la combinación del trabajo directo y el costo indirecto se llama costo de conversión. Ahora, bajo ese primer concepto, vamos a analizar lo siguiente. A ver, si hay un avance en la producción, es gracias a estos dos elementos. Es decir, si la producción ha avanzado hasta el 70%, ¿gracias a quiénes? A la combinación de estos dos costos. Por ende, ¿qué podemos deducir acá? Que si la producción está al 70%, es porque el trabajo directo y el costo indirecto también están. ¿A qué grado de avance? Al 70. 70%. Claro que sí. O sea, tiene su lógica. El avance de la producción es gracias al proceso productivo o a la transformación que ha generado la combinación de esos dos elementos. Si no, no hubiera avance. Acaban de decirlo hace un momento. ¿El material por sí solo puede avanzar y convertirse en un producto? ¿Sí o no? No. No. ¿Quién hace que avance su transformación? El trabajo directo y el costo indirecto. Por ende, aquí no necesitas un supuesto. Simplemente dices, si el avance de la producción es 40, es porque gracias al trabajo directo y al costo indirecto ha llegado a 40. Si no, no estaría en 40% la producción averiada. Por ende, ¿qué deduzco aquí? ¿Qué grado de avance tiene el trabajo directo entonces de la producción averiada? El 40. 40%. ¿Se entiende eso? Volvemos a explicar de cero. Tenemos aquí producción en proceso normal, 2.500 unidades. No me interesa todavía la cantidad, ya, 2.500 unidades. Aquí me interesa qué avance tiene esta producción. 85% del procesado. Ok, ¿cómo ha llegado a avanzar hasta el 85%? Gracias a que el trabajo directo con la combinación con el costo indirecto han hecho posible ese avance. Por ende,
el trabajo directo y el costo indirecto, ¿qué grado de avance tiene? 85. 85. 85%. Y pare de contar. Eso es lo que se hace con el análisis del trabajo directo y el costo indirecto. Siempre. Siempre va a estar en función a cuánto es el avance, el mismo porcentaje de avance lo tiene el trabajo directo y el costo indirecto. Porque en realidad son estos dos elementos los que generan ese avance en la producción. Son los que han transformado. No se olviden. El obrero, junto con los activos fijos, la energía eléctrica, hace que el material se procese y avance. Si no hubiera obrero y no hubiera máquinas, el material no avanza. No llega a estos avances de producción. Por eso es que si existe un avance de la producción, es porque el trabajo directo y el costo directo han logrado ese porcentaje. Y están en el mismo porcentaje. En palabras más sencillas, ¿qué sería este 85? La transformación del material. ¿Y qué es la transformación? La combinación de estos. ¿Entendido? ¿Por qué se pone el mismo porcentaje? ¿Alguna pregunta ahí en ese punto? Nada. Ya. Todo claro, Entonces, dicen. a ver. Ahora vamos a hacer un ejemplillo. Mejor, ¿no? Un ejemplo. Voy a poner un ejemplo, pero ya con otros datos. No vamos a usar esto, ¿sí? Y voy a poner aquí, el material directo A se aplica íntegramente al 45% del proceso producido. El material B se aplica al inicio del proceso productivo. Y el material C se aplica al finalizar el proceso productivo. Acá tengo un 30%, acá va a ser un 95% y acá va a ser un 55%. Las cantidades son 1000, 800 y 300. Ahora sí. De cero. Empecemos por el material A. Aquí está el material A. Se aplica íntegramente al 45. Ya no utilicen gráficos, nada. Utilicen la lógica. El supuesto es, si está a 45, se aplica. Si no llega a 45, es cero. ¿Cuánto por ciento sería si la producción está al 30%? 0. Cero. Correcto. Si la producción está a un 95%, 100. 100%. 100%. Correcto. Si la producción está a 55, 100%. 100%. 100%. Vean qué fácil. No tienen por qué complicarse con esto. Esto es practicar nada más y entender esto. El material B. Vean el material B. Se aplica al inicio. Al inicio significa que tiene que haber 1% de avance para que entre todo. Entonces, pregunta. La producción está al 30%. Producción proceso está al 30%. ¿Cuánto ha ingresado del material B? 100%, dicen, para todos. 100%. Sería para todos porque el siguiente es 95. ¿Ya ha iniciado? Sí. El tercero es 55. ¿Ya ha iniciado? Claro que sí. Entonces, es correcto. Sería sí. Ahora, el material directo C, ¿cómo se aplica?
se aplica íntegramente al finalizar. Si dice al finalizar, significa que tiene que tener 100% de avance para que ingrese este material. Pregunta, ¿cuánto por ciento? Producción en proceso está al 30%. ¿El material se ingresa o no ingresa? No, dicen 0% para todos. 0% para todos, porque ninguno está al 100%. Y esto me dice al finalizar, o sea, me exige que esté al 100%. Como no están, es 0, 0. Ahora sí, trabajo directo. La producción en proceso está al 30%. El trabajo directo, ¿qué grado de avance va a tener? 30%. ¿Y el costo indirecto? 30%. El mismo que el proceso productivo. Correcto. Vean que no es... Bueno, los de íntegramente no son difíciles. No deberían ser difíciles. El de producción averiada está al 95% de procesado. ¿Cuánto va a ser el trabajo directo? ¿Cuánto sería el trabajo directo de la producción averiada? 95 para ambos, dicen. 95% para ambos. En la pérdida anormal está al 55%. ¿Cuánto va a ser el trabajo directo y el costo indirecto? 55%. ¿Dan cuenta? Y ya está. Necesito esas cantidades equivalentes y eso es lo que hemos aplicado con los supuestos. Eso es el supuesto íntegramente al inicio o al finalizar o en cierto grado de avance de la producción. En eso consiste esos supuestos. Entonces, hay que tener cuidado cuando te dice los supuestos de aplicación íntegramente son simplemente todo o nada, aplicando la condición. ¿Entra todo o no entra nada? Así de simple. ¿Correcto? Ahora, ¿existe otros tipos de aplicación? Aparte del íntegramente, sí. Tenemos la aplicación del material proporcionalmente. ¿Y qué significa aplicación proporcionalmente? Aplicación proporcionalmente significa que entra en partes iguales. Veamos un ejemplo de proporcionalmente. ¿A qué se refiere proporcionalmente? Aquí tengo, vamos a ver esto. Justo este no tiene. Vamos a ver este, proporcionalmente. Ahí está. Vamos a explicar primero en sencillo qué es proporcionalmente. Y luego nos complicamos, ¿no? A ver. Cuando un material se aplica proporcionalmente, significa que se reparte poco a poco, en partes iguales. Proporcionalmente es en partes iguales. Entonces, si proporcionalmente es en partes iguales, vamos a analizar este ejemplo. El material que yo quiero repartir es harina 4.000 gramos. Y la harina se tiene que repartir hasta el 40% de la producción. Eso hay que tenerlo claro. Hasta el 40% tiene que entrar los 4.000 gramos. Entonces, cada 10% de avance entra 1.000 gramos, en este caso.
Si se fijan, 10% de avance, 1000 gramos de harina. 20% de avance, otros 1000 gramos de harina. 30% de avance, otros 1000 gramos de harina. 40% de avance, otros 1000 gramos de harina. Entonces, si la producción estuviera en este caso, pongamos un ejemplo, hasta el 30% de avance, ¿cuántos gramos de harina ha ingresado a la producción? 3000. 3000 gramos de harina. ¿Y en porcentaje cuánto sería eso? Si cada 1000 es 25%. 75. Exactamente. Vean, no es como los de íntegramente. No es todo o nada, sino esto se reparte poco a poco, en partes iguales. Y según el avance tenemos que calcular cuánto de material ha ingresado hasta ese momento. Entonces, los materiales que se aplican proporcionalmente tienen esa diferencia de los íntegramente. El íntegramente es fácil porque entra todo o nada. Pero el proporcionalmente no. El proporcionalmente, como hemos dicho, entra ingresa poco a poco en partes iguales. Qué diferente de los de íntegramente. Porque aquí tenemos que ver qué ocurre con los de aplicación cuando el material se aplica proporcionalmente. Ingresa poco a poco y en partes iguales. Eso es lo que nos dice acá. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Ahora, pero ese no es el único caso. O sea, no solamente puede ser hasta 40. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo. 10 huevos. Hay 10 unidades que tienen que entrar en el proceso productivo. Y cada 10% entra 2 unidades, o sea, un 20%. Hasta 30, ¿cuántas unidades de huevo ha ingresado? Hablando en cantidades. Si el proceso productivo está en 30, ¿cuántas unidades ha ingresado? ¿Cuántas unidades son hasta ahí? Hasta el 30%. ¿Cuántas unidades de huevo ha ingresado? 6. 6. En porcentaje, ¿cuánto sería eso? 20. 20 más 20 más 20. 60. 60%. Lo que no ha ingresado son 4 huevos, que sería el 40%. Entonces, noten eso. Algunos materiales se aplican proporcionalmente, es decir, en partes iguales, hasta cierto porcentaje de la producción. Entonces, acá podemos decir, estos dos, que es la harina y el huevo, ¿cómo se aplica? Veamos acá, proporcionalmente, pero acá tengo que decir que es proporcionalmente hasta cierto porcentaje de la producción. Eso es lo que tengo que entender. Que esté ingresando hasta cierto porcentaje de la producción. O sea, tiene un límite. Tiene una terminación que no es el 100%. Es decir, no va a terminar en el 100%, sino hasta cierto porcentaje de la producción se va a terminar de aplicar. Pero no es el 100%. O sea, me refiero a no terminaría aquí, al finalizar la producción, sino hasta cierto porcentaje de la producción. Puede ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, hasta 99, pero menos 100. Hasta ahí se va a acabar de aplicar. Entonces, eso significa aplicación de material proporcionalmente hasta
cierto porcentaje de la producción. Tiene un límite de aplicación hasta el 99% en este caso. Ese es el límite que tiene. Hasta el 99% se puede aplicar en este caso. Entonces, eso es en lo que consiste la aplicación proporcionalmente. Esa parte es la clave. Hasta. Porque nos va a decir hasta dónde se aplica. Tiene un límite de aplicación hasta el 99% en este caso. Ese es el límite que tiene. Hasta el 99% se puede aplicar en este caso. Entonces, eso es en lo que consiste la aplicación proporcionalmente. Esa parte es la clave. Hasta. Porque nos va a decir hasta dónde se aplica. Pero hay otros materiales que se aplican desde cierto momento de la producción. O sea, vean este ejemplo. La leche. Son 3000 ml de leche que tiene que ingresar desde el 30% de la producción. O sea, desde 30 hacia adelante. Ni en 10 ni en 20 no ha ingresado leche. Pero a partir de 30 va a ingresar poco a poco la leche en este ejemplo hasta llegar al 100% de la producción. Ahí, hasta ahí se va a repartir en partes iguales. Eso significa que si mi producción está al 70%, pregunta aquí, si está la producción al 70%, ¿cuánto de leche ha ingresado? ¿Cuántos vasos vemos acá? Si empieza desde 30 y estamos en 70. ¿Cuántos vasos hay ahí? 5. 5. Que multiplicado por 375 ml, esa va a ser la cantidad que ha ingresado a la producción. O si quieren, 5 vasos, porque cada vaso representa el 12,5%. Sería un 62,5% que ha ingresado. Pero noten, a eso se refiere proporcionalmente, que se reparte en partes iguales. El material se va a repartir en partes iguales. Puede ser desde un inicio o desde cierto porcentaje, como es este ejemplo, porque nos dice desde el 30%. ¿No es cierto? Ese cuidado hay que tener con la producción, con los supuestos de proporcionalidad. Entonces acá puedo poner un nuevo criterio de aplicación proporcionalmente. Se aplica proporcionalmente, ya no decir desde. ¿Qué voy a decir en vez de desde? Digo hasta. Acá tendría que decir desde cierto porcentaje de la producción. Ya no hasta cierto porcentaje de la producción, sino es desde cierto porcentaje de la producción. Y acá tendría que decir, no tiene un límite, sino inicia mínimamente desde el
2% de avance. Acá puedo decir, vamos a ponerlo así, más fácil. Inicia en 1% y tiene un límite de aplicación hasta el 90%. Ya, eso sí. Esto inicia mínimamente el 2% de avance hasta el 100%. Tiene un rango de aplicación. Pero esa es la diferencia que tienes entre proporcionalmente hasta y un proporcionalmente desde. Desde 2% puede aplicarse hasta 100. Entonces hay que tener cuidado con estos supuestos, que los vamos a ir ejemplificando con ejercicios, evidentemente. Pero veamos lo último. Hay otros materiales que se aplican desde el inicio hasta el final. Es decir, no tienen un corte de aplicación. Por ejemplo, no es como la leche que empieza en cierto porcentaje, o como el huevo y harina que termina en cierto porcentaje. Otros materiales desde un inicio se aplican proporcionalmente hasta finalizar. Avanzan junto con la producción. Si la producción avanza, el material también se aplica poco a poco. Se aplica proporcionalmente según el avance de la producción. O sea, si la producción está a un 30%, el material también está a un 30%. Si la producción está a un 50%, el material también está con 50% de aplicación. A eso se refiere con proporcionalmente. O sea, van en partes iguales con el mismo grado de avance o el mismo grado de aplicación del material. Ese es el más fácil. O sea, que si la producción está a 70 y el material, que en este caso azúcar, ¿qué porcentaje ingresó? También 70%. Porque se aplica proporcionalmente, en partes iguales en toda la producción. Eso es lo que tenemos como el siguiente tipo de aplicación proporcionalmente. O sea, proporcionalmente, aquí vamos a poner, proporcionalmente a toda la producción. Este es el más simple, porque se aplica proporcionalmente a toda la producción. No dice desde o hasta dónde, sino es a toda la producción. Entonces, esto inicia en 1% de avance hasta el 100% de avance. Entonces, se parte entre toda la producción. Desde 1 hasta 100. Vean que no son iguales. El primero es, inicia en 1 hasta 99 máximo. El segundo, empieza mínimo en 2 hasta 100. En cambio, este inicia en 1 y es hasta 100. Son pequeñas diferencias, pero esas son las cosas que hay que tener cuidado cuando aplicas estos supuestos de proporcionalidad. Pero hay uno más, hay un híbrido entre estos dos. Son los que se aplican desde y hasta. Es decir, ¿qué pasa si un material me dice se aplica desde el 10% y se termina de aplicar al 90%? O sea, me está diciendo dónde empieza y dónde termina la aplicación. Que no es ni 1 ni nada. Ni es ni 100 ni nada. Es un porcentaje intermedio de aplicación. O sea, empieza en 10, termina en 90. Ese híbrido es también parte del análisis de la producción cuando se aplica proporcionalmente el material. Entonces, esto, la siguiente clase lo vamos a analizar caso por caso. Los que se aplican íntegramente, hemos visto. Los que se aplican proporcionalmente desde, proporcionalmente hasta
proporcionalmente y los que se aplican proporcionalmente desde y hasta cierto porcentaje, que es una fusión simplemente de los dos primeros que hemos visto en este caso, los dos primeros que hemos analizado, ¿no? Que era hasta y desde. Esos son los que vamos a ir considerando en este caso. ¿Alguna consulta para terminar con esto? Ya, no hay que perderse entonces la parte de explicación de proporcionalmente, porque ahí está los ejemplos sobre todo, ¿no? Lo que vamos a resolver, cómo se resuelve o cómo se calcula el porcentaje que voy a aplicar al material, porque ahí vamos a tener que calcular cuánto por ciento de material he ingresado. No es como el otro, era fácil, o era 0 o era 100. En este caso, vamos a tener que calcular un porcentaje específico, pero en base a un razonamiento. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, algo más tal vez que tengan pendiente. No se olviden de revisar la plataforma Moodle, va a estar ahí las prácticas ya de este tema, tanto la tarea como como el ejercicio que vamos a ir resolviendo. Por ahora estamos aún en la última parte de la teoría, que es justamente supuestos del material. Proporcionalmente todavía vamos a ver la siguiente clase, que ya vamos a ir viendo los primeros cuadros de volumen de producción, producción equivalente. Entonces, por favor, eso que no descuiden. Cuidado con faltar la siguiente clase, que considero que es una de las más importantes de este tema, ¿no? Ok, aquí quedamos entonces hasta el jueves. Hasta el jueves, Licen. Hasta el jueves. Oh, por si acaso, una felicitación sincera a todos por el Día del Estudiante. Les voy a enviar un obsequio de material digital en un momento al grupo de WhatsApp para que se puedan descargar unos libros de costos que es una pequeña coleccioncita que he obsequiado hoy día. Bueno, felicidades a todos, chicos. Gracias. Gracias, Licen. Listo. Hasta luego, que les vaya bien.